Se avecinaba el examen de ingreso, un hito crucial que determinaría el futuro del protagonista. El proceso de selección atrajo a un impresionante grupo de 20.000 candidatos. Solo 100 participantes lograron clasificarse para la selección final. El marcador había comenzado. Inspirándose en una feroz batalla, consiguió un meritorio quinto puesto, haciendo gala de la elegancia y la nobleza. El protagonista observó el cuarto bastón, un símbolo de prestigio que ostentaba otro noble. Provenía de una de las familias más prominentes del imperio. El protagonista reflexionó sobre el tercer punto. Sin embargo, en ese instante fugaz, en la cima se encontraba un ciudadano común y corriente, desafiando todas las expectativas. Louis se mantuvo sereno, irradiando una mezcla de confianza y expectación, emergiendo de los confines de un orfanato, carente de cualquier tipo de entrenamiento mágico. El protagonista quedó maravillado por la brillantez de la chica, reconociéndola como una verdadera genio. La hija de un venerado gran maestro, habiendo recibido entrenamiento desde su nacimiento, poseía un conjunto de habilidades sin parangón. Él dirige rápidamente su mirada. El protagonista dominaba la magia a un nivel avanzado. No pudo evitar preguntarse por qué su rostro parecía tan desaliñado y angustiado. Se tambaleó y le sangró la nariz durante el riguroso examen de ingreso a la academia. El protagonista había previsto que esta batalla se desarrollaría según lo planeado. Sin embargo, no le resultaría fácil. Mientras su mirada se transformaba en un carmesí intenso, una oleada de emoción lo envolvía. En un abrir y cerrar de ojos, Faye ya no veía ante sí a un simple niño de 13 años. En cambio, se reveló como un ser monstruoso. Resultó asombroso darse cuenta de que la persona que corría el mayor riesgo en ese momento no era otra que él mismo. En ese momento crucial, quedó claro que el verdadero centro de atención era el niño, no ella. En este mundo, las personas que nacen con cabello negro y ojos oscuros a menudo ven sus destinos intrincadamente entrelazados con las sombras que las rodean. En un momento desgarrador, el vibrante tono rojo significó peligro, ya que el peligro golpeó rápida e implacablemente, silenciando cualquier grito de auxilio antes de que pudieran escapar. Desde el día de su nacimiento, este niño había estado ocultando su verdadera identidad. Entró con seguridad en la academia de magia más prestigiosa del imperio. Se encontró rodeado de individuos que, si descubrían su verdadera identidad, no dudarían en ejecutarlo en el acto. Siglos atrás, tuvo lugar un acontecimiento crucial que sentó las bases de las circunstancias actuales. Una figura brillante surgió en un momento en que la humanidad se encontraba encadenada. Ante la amenaza de los monstruos, fue pionero en una nueva forma de artes marciales impregnada de principios arcanos. Él liberó a toda la humanidad. Se ganó el prestigioso título de primer héroe. Sin embargo, le aguardaba un giro inesperado. Optaron por no participar en las celebraciones navideñas. El héroe sucumbió a la locura. Una oscura maldición envolvió sus pensamientos, retorciéndolos y distorsionándolos. Había cometido pecados que jamás podrían ser perdonados. Lo habían borrado por completo de los anales de la historia. Desde ese momento, cualquiera que poseyera sus rasgos distintivos, en particular el cabello negro, se convirtió en objeto de curiosidad. Con unos ojos oscuros que guardaban una historia no contada, encontró su trágico destino en el momento de su nacimiento. La madre adoptiva de Louise le dio instrucciones para que lo hiciera. Se tiñó el pelo, un pequeño acto de rebeldía que lo mantuvo anclado a la vida. Sin embargo, ninguna cantidad de tinte para el cabello podía cambiar la agitación que existía en su interior. El último individuo que ostentó este poder había liberado a toda la humanidad. Posteriormente, se transformó en la amenaza más formidable a la que jamás se había enfrentado. En una impresionante demostración de habilidad, el joven luchador acababa de descubrir una nueva técnica durante su combate de entrenamiento. Contra todo pronóstico, no se esperaba que saliera victorioso. Sin embargo, detengámonos un momento a reflexionar sobre los acontecimientos anteriores. En su existencia pasada, el niño luchaba por mantener el equilibrio, incapaz de ponerse de pie. El protagonista había luchado contra la enfermedad durante toda su vida. Se vio incapaz de participar en combate o en entrenamiento. Se encontró inmovilizado, su cuerpo se negaba a responder a su voluntad. Sin embargo, el protagonista seguía absorto en su obsesión. El protagonista dedicó años de su vida a dominar el arte del combate. Había logrado la extraordinaria hazaña de obtener un doctorado en el ámbito de la ciencia de las artes marciales. De repente, su investigación desapareció, robada por un ladrón desconocido. Sus propios padres lo habían abandonado, dejando una marca imborrable de traición en su corazón. Ella lo calificó despectivamente de sanguijuela inútil. El protagonista anhelaba la oportunidad de empezar de nuevo. El universo respondió a su anhelo desesperado, concediéndole exactamente lo que buscaba. Despertó en un reino donde las teorías que había estudiado meticulosamente cobraban vida. Finalmente, pudo pasar a la acción y hacerlo realidad. Cada maniobra evasiva, cada mostrador estaba preparado, cada cálculo que ejecuta en el fragor de la batalla. Lo descartó como mera coincidencia, creyendo que carecía de verdadero talento. Había dedicado toda su vida a su obsesión. Por fin, se encontró en un cuerpo que funcionaba a la perfección. Ahora, se encontraba en el umbral de la academia más prestigiosa del imperio. El concurso contó con la asombrosa cifra de 20.000 candidatos. La oportunidad estaba limitada a tan solo 20 plazas disponibles. El ambiente en el edificio estaba cargado de descontento, ya que cada noble conspiraba para ser destituido. El protagonista comprendió que revelar el color de su cabello tendría consecuencias nefastas. La muerte, la ominosa maldición que yacía en su interior permanecía latente, lista
lista para despertar en cualquier momento. El joven se había hecho una promesa solemne a sí mismo. Le prometió a su madre que le compraría el orfanato. Esto marca el comienzo de todo. La monja le preguntó si había traído todos los documentos necesarios. Entró en pánico al descubrir que, según los informes, algunos solicitantes habían perdido la vida durante las pruebas. Por el contrario, el padre pareció sorprendentemente imperturbable ante las circunstancias. En el peor de los casos, renunciaría a las precauciones y potencialmente traería otro hijo al mundo. Era la única academia en la región norte del imperio que permitía a los plebeyos presentarse a sus exámenes. Fundado por la prestigiosa familia Candrea, se erige como uno de los establecimientos más prestigiosos de todo el cuadrante de la galaxia. En ese lugar, un selecto grupo de personas privilegiadas recibió instrucción en magia, guiados por los mejores instructores disponibles. Muchos magos de renombre, procedentes de orígenes humildes, salieron victoriosos de esa prestigiosa institución. El padre creía que era el entorno ideal para que su hijo creciera y aprendiera. Louis reconoce la perspicacia de Julian y expresa su aspiración a alcanzar el rango de gran maestro. Su objetivo era llegar a ser tan poderoso como un tractor, impulsado por la ambición de hacerse con la propiedad del orfanato de la iglesia. La monja irradiaba alegría, admirando la extraordinaria generosidad de la niña. Además, era probable que la academia moderara el temperamento fogoso de Louis. Sintió una inmensa gratitud hacia su madre, reconociendo que sus sacrificios eran la razón misma por la que él estaba vivo ese día. En su vida anterior, el protagonista albergaba sueños de convertirse en un luchador formidable, pero se veía obstaculizado por la fragilidad de su enfermiza constitución. Su pasión por las acrobacias extravagantes y las técnicas cinematográficas se mantuvo inquebrantable, lo que demuestra su talento único. Abordó el tema con tal dedicación que finalmente obtuvo un doctorado en la materia. Sin embargo, un rival envidioso se apropió de su investigación, dejando al protagonista impotente para reclamar lo que le pertenecía por derecho. Sus padres acabaron abandonándolo, ya que nunca se habían preocupado realmente por lo que consideraban una carga. Su anhelo de una segunda oportunidad en la vida era tan intenso que finalmente se materializó en realidad. Inicialmente, el llamativo color de su cabello y de sus ojos sorprendió a todos a su alrededor. Así, la monja tomó la sentida decisión de adoptarlo. Se encontró con mucho tiempo libre y una vida relativamente libre de problemas importantes. Louis apreciaba mucho la presencia de su querida familia, acompañado por Julian y la monja, que probablemente eran una pareja secreta. El dilema se presentaba ante él. El protagonista reflexionó sobre la dura realidad de su mundo. La gente común era sometida con frecuencia a humillaciones. Un individuo descarado manifestó su desdén, declarando que era osado que una persona común y corriente siquiera considerara la idea de convertirse en gran maestro. El protagonista contempló la idea de resignarse a la cruda realidad de su existencia. El individuo cruel empujó deliberadamente a la madre del protagonista, disfrutando de la oportunidad de humillar a alguien menos afortunado. Un impulso irresistible de cometer un crimen lo invadió, electrizando sus venas. Julian le recordó amablemente que debía concentrarse en el próximo examen. La monja le recordó su promesa de mantenerse alejado de los problemas. Louis ofreció disculpas, reconociendo la gravedad de sus acciones, que casi habían traspasado los límites de lo delictivo. Los agresores se vieron obligados a retirarse, ya que su plan de humillación había fracasado al anticipar una violenta represalia. Un nuevo noble hizo su entrada, captando la atención de los allí reunidos. El protagonista observó que este individuo encarnaba inequívocamente los rasgos de un noble, ajustándose al arquetipo clásico con su cabello rubio, su figura esbelta, su porte sereno y su tez notablemente pálida. Louis creía que todos eran iguales y se sentía capaz de dominarlos sin esfuerzo. Juró ascender al rango de gran maestro, decidido a demostrar su destreza a todos. Su verdadero deseo es salvaguardar las cosas que tienen importancia en su vida. Desestimó a todos los demás con un gesto de indiferencia, reconociendo que eso era demasiado característico de la mentalidad noble típica. Se avecinaba otro desafío, ya que las estadísticas revelaron que, por lo general, solo 20 personas lograban aprobar el examen, mientras que ese año la asombrosa cifra de 20.000 candidatos competían por el éxito. Julian reconoce la inquebrantable terquedad de Louis. Impulsado por una determinación inquebrantable, persigue sin descanso sus deseos hasta que los tiene a su alcance. Pronto se da cuenta de que es uno de los asistentes más jóvenes presentes. Un mago anunció que el examen estaba a punto de comenzar. La academia estaba bajo la dirección de su estimado director, Aronian. Los personajes secundarios se quedaron boquiabiertos ante su presencia, mientras el protagonista reflexionaba sobre las complejidades de las artes marciales en un reino entrelazado con la magia. El título de gran maestro no era el máximo rango, aún quedaban alturas superiores por alcanzar, concretamente los prestigiosos títulos de sabio y santo. El primer obstáculo se presenta como la ardua tarea de subir la escalera, vigilada atentamente por estudiantes experimentados. Después de eso, tendrían que asegurar un objeto. Sin embargo, solo quedan accesibles unos pocos mil. Se dio la señal para comenzar. Los extras rebosaban de frustración, ansiosos por avanzar a la siguiente etapa de su viaje. Sin embargo, había llegado el momento de que los veteranos también se unieran a las festividades. Uno de ellos ya irradiaba un aura palpable de malevolencia. Pisoteó sin piedad a las almas frenéticas y desesperadas que no valían nada. Uno a uno, los desafortunados individuos sucumbieron al agotamiento y cayeron inconscientes. Quienes no habían logrado alcanzar
alcanzar la cima estaban sumidos en el miedo, desconcertados por la naturaleza del ataque imprevisto que acababan de presenciar. El protagonista reconoció que lo había envuelto no era más que una manifestación de intención asesina. No fue una agresión en el sentido tradicional, más bien, fue el aura inconfundible del hombre que emanaba de él como un olor fétido que se escapa al aire. Lewis cree firmemente que aquellos que se acobardan y pierden la compostura no tienen cabida entre ellos. El veterano observa que los jóvenes poseen una valentía que supera la de sus compañeros. Sin embargo, el entorno dejaba claro que la gente común no era bienvenida. No habría medidas de acción afirmativa ni asistencia para aquellos de menor estatus. Decidido a imponer su dominio, decidió que obligaría a Luis a arrodillarse. Su energía desconcertaba a quienes lo rodeaban, dejando incluso a los individuos más despistados en un estado de confusión. La expresión del protagonista permanece completamente inalterada. Tras someterse a un entrenamiento riguroso en plena naturaleza salvaje, superó sus límites con una determinación implacable, encarnando el espíritu de un verdadero guerrero. El protagonista se había acostumbrado al miedo que a menudo lo acompañaba. Fue otro martes monótono que no ofrecía más que la familiar rutina de siempre. Lewis se acercó al veterano con una determinación inquebrantable y su resolución se hizo evidente en cada paso que daba. Estaba a punto de revelar a los nobles la verdadera naturaleza de las intenciones maliciosas. Fue en ese momento cuando los extras se dieron cuenta de las desventajas ocultas de experimentar una calidad de vida similar a la de Suecia durante su infancia. Lewis detuvo su ataque un instante demasiado tarde, cuando el impulso de su acción ya se había puesto en marcha. El playboy que tenía enfrente se sobresaltó visiblemente, y su confianza flaqueó en un instante. Los presentes se quedaron boquiabiertos, claramente sorprendidos por la inesperada llegada del joven, que irradiaba un aura inconfundible de fuerza y confianza. Lewis anunció su partida, abandonando a un veterano que quedó temblando de miedo. El protagonista tomó la hoja de papel, listo para emprender la siguiente etapa de su viaje. El protagonista fue tomado por sorpresa cuando el veterano intentó vengarse desde las sombras. Crecer en la favela tenía sus ventajas, uno tenía que permanecer alerta en todo momento. Lewis replicó sin dudarlo, haciendo gala de su agudeza mental. El playboy se sentía cada vez más humillado al enfrentarse a un chico pobre que, a pesar de sus escasos recursos y su falta de contactos sociales, lo superaba sin esfuerzo. El director entró en la habitación y le anunció al playboy que su compañero había superado con éxito el primer examen. Creía firmemente que todos los candidatos merecían un trato igualitario, pues a los ojos de los monstruos, el estatus no tenía ninguna importancia, solo veían carne. Tras la reprimenda, el playboy expresó su arrepentimiento con una sincera disculpa. El inusual color del cabello del protagonista llamó la atención de todos, lo que llevó al director a expresar su creciente preocupación. Después de todo, parecía que solo Kakashi podía lucir ganas sin provocar miradas extrañas. Fingió ignorancia, alegando que no entendía el comentario. El director prometió que, si el chico conseguía ser admitido, prepararía una poción especial para ayudar a ocultar sus rasgos inusuales. Sin estar seguro de las implicaciones de la declaración, Lewis decidió prepararse para la segunda prueba, aunque una profunda sospecha persistía en su interior. Mientras se aleja a grandes zancadas, la mirada del playboy lo sigue, rebosante de envidia. Fue un momento crucial, ya que el director hizo su aparición inaugural durante un examen, destrozando aún más el ya frágil ego del playboy. En un vasto recinto, la expectación se palpaba en el ambiente mientras todos se preparaban para la segunda fase. 1000 nobles ya habían atravesado el gran salón. Uno de los individuos chocó con él, revelando así al mismo personaje problemático del principio de la historia. Murmuró para sí mismo que esta vez nadie vendría en su ayuda. La otra persona, deseosa de complacer, afirmó con seguridad que su compañero estaba destinado a la perdición. Luis los declaró unos completos necios. Esto enfureció a los antagonistas, desatando su ira. Afirmó con seguridad que el gran maestro poseía un criterio muy superior al de ellos. La furia del noble se desbordó, consumido por un deseo irrefrenable de destrozarle la cara al protagonista. Tras unos tensos segundos de intensa observación, decidió lanzar un puñetazo. Con tan solo 2 dedos, Louis humilló por completo al joven sin esfuerzo alguno. El hombre que una vez fue noble se encontró inmovilizado, prisionero dentro de su propio cuerpo. Luis cortó decisivamente uno de los meridianos de ese imbécil. Cuando la desgracia golpea, lo hace como un diluvio, desatando el caos sin piedad. Esta es una lección que el protagonista ha aprendido bien. Con precisión y fuerza, asestó un potente golpe en el abdomen del noble. Los serviles seguidores entraron en pánico ante la escena que se desarrollaba y su líder fue arrojado violentamente hacia atrás en una demostración caótica, atraer la mirada de los demás candidatos. Mientras tanto, el playboy luchaba por salir adelante, combatiendo desesperadamente contra el impulso que amenazaba con traicionarlo. El protagonista seguía sin sentir el brazo y cada movimiento requería un esfuerzo inmenso. El protagonista sospecha que ha sido víctima de envenenamiento. Lewis reveló que había estado practicando artes marciales, admitiendo que había moderado sus habilidades a petición de su madre. Sin embargo, él tiene sus propios límites morales. Comprendió que si uno disfrutaba golpeando a otros, también debía prepararse para las represalias. Era una regla no escrita del juego. En ese momento, la figura aristocrática agarró del brazo a Luis, recordándole que aún estaban en medio del examen. Tal acción podría resultar en su descalificación. Luis retrocedió, creando distancia entre él y la situación en cuestión. Sin embargo, los nobles continuaron
provocándolo con burlas implacables. El chico rubio preguntó con tono amenazador si reconocían su identidad, creando una atmósfera inquietante en el grupo. De repente, los matones parecían miembros adinerados de la mafia aterrorizados, y su bravuconería se desvaneció en un instante. El grupo llegó a un consenso y decidió marcharse. Ya habían llegado al límite de humillación por ese día. Luis percibe a todos los nobles como iguales, y se basa en su elevado estatus para desenvolverse y resolver problemas. El protagonista reconoció la hipocresía en los demás, reflexionando que si él poseyera estatus, lo usaría incluso en situaciones mundanas como esperar en la fila de una panadería, haciendo que figuras como Didi y Epstein, a su lado, parecieran simples niños en comparación. Retomando la narración, el hombre rubio elogió a Luis por su fuerza y valentía, y le propuso unir fuerzas si Luis estaba dispuesto. La tentadora oferta captó rápidamente el interés de varias chicas deseosas de unirse a Kane. En poco tiempo, el joven noble se vio rodeado de oportunistas que buscaban explotar su riqueza. Muchos se asombran de sus extraordinarias habilidades, incapaces de creer que solo tenga 13 años. Luis respondió con una burla despreocupada, desestimando claramente el comentario. Un colosal torbellino mágico estalló en la arena, cautivando la atención de todos los presentes. Al parecer, el director tenía una marcada tendencia a regodearse en su propia importancia. Había llegado el momento de evaluar la fortaleza del candidato. Un radiante símbolo dorado se manifestaba en el pecho de cada uno de ellos, resplandeciendo con un brillo sobrenatural. Kane llegó a la conclusión de que era un símbolo asociado con el atributo de la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, un peso asfixiante los envolvió a todos, haciendo que sus cuerpos se volvieran dolorosamente pesados. Mientras lidiaban con las pesadas cargas que los agobiaban, el camino hacia la arena se vislumbraba ante ellos, extendiéndose a lo lejos. Varios de ellos tuvieron dificultades para mantenerse en pie. De repente, un niño solitario llamó la atención de todos mientras paseaba tranquilamente por la escena, aparentemente imperturbable ante el caos que lo rodeaba. Ni siquiera Kane pudo resistir la tentación de echarle un vistazo. El protagonista se acercó al director con una actitud serena. Luis se alza como el primero en completar la prueba, dejando a los espectadores cada vez más asombrados por su rápido logro. Kane había soportado 3 agotadores años de entrenamiento implacable para lograr esa hazaña, plenamente consciente de los desafíos que le esperaban. El director desplegó su magia con precisión e intención. Organizó una exhibición de armas para los candidatos, en caso de que desearan utilizarlas. Sin dudarlo, Luis se lanza hacia adelante y empuña una espada con rápida determinación. Con la expectación en aumento, se preparó para el emocionante caos que le esperaba. La adrenalina de la violencia estaba a punto de desatarse. Había llegado el momento de una feroz confrontación, mientras se preparaban para un brutal enfrentamiento. El director desapareció de la vista, ordenándoles que liberaran a las criaturas viscosas. Sin embargo, nadie comprende realmente qué es eso. De repente, apareció un enjambre de criaturas, descendiendo de los cielos. Bloquear con éxito un ataque otorga al luchador 1 punto, mientras que esquivarlo con destreza le otorga 2 puntos. Derrotar a un solo oponente equivalía a 5 puntos, y la puntuación final determinaba la clasificación. Solo 100 concursantes pasan a la siguiente fase de la competición. Otro consideró a los limos increíblemente tontos. Con desdén, avanzó con determinación, decidido a anotar tantos puntos como fuera posible. Sin embargo, la sustancia viscosa demostró una notable resistencia y se negó a sucumbir sin más a su destino. Se abalanza hacia adelante, propinándole un golpe salvaje que derriba al hombre, haciendo que varios de sus dientes se rompan y se esparzan por el suelo. La sustancia viscosa aprovechó su impulso y giró bruscamente para perseguir a su próxima víctima desprevenida. Mientras el pánico se apoderaba de la multitud, surgió una nueva oleada de criaturas, intensificando el caos. Sin duda, los examinadores estaban disfrutando enormemente de la emoción del evento. Una profesora anunció que este año, la clase incluía alumnos de las familias Oranca y Durán. Estaban a punto de batir un nuevo récord. El profesor, que llevaba gafas, comentó la curiosa presencia de varios ciudadanos comunes este año, entre ellos su destacado alumno. Esperaban con impaciencia que revelara algo aún más impresionante. El profesor observó con preocupación que, hasta ese momento, Luis no había dado ni un solo paso. El protagonista se sentía exasperado por las divagaciones incesantes de los extras, que parecían incapaces de decir nada coherente. Circulaban rumores de que el plebeyo había sucumbido al miedo. Una criatura furiosa se abalanzó directamente sobre Luis, rebosante de rabia descontrolada. El joven protagonista esquivó el ataque con notable agilidad. La sustancia viscosa siguió atacando a los demás personajes secundarios, dejando un rastro de caos a su paso. Ellos no tuvieron tanta suerte. El misterio de cómo logró tal hazaña sigue sin resolverse. Las criaturas se estaban volviendo cada vez más audaces en sus acciones. Lanzó una implacable andanada de ataques, cuya intensidad aumentaba con cada golpe. Luis percibió la presencia de varias figuras que se acercaban a él. Una figura celosa acechaba en las sombras, deseando en secreto que le ocurriera algo verdaderamente siniestro. Al cerrar los ojos, la escena cambió, transportando al público a un vívido recuerdo. Instó a sus amigos a que le arrojaran piedras. Reconociendo los peligros potenciales, advirtieron que tales acciones podrían resultar extremadamente peligrosas. Luis tranquilizó a todos diciéndoles que todo estaba bien, ya que tenía algo importante que probar. Temblorosos de ansiedad, los chicos optaron con vacilación por seguir los caprichos de este lunático impredecible. En
su existencia anterior llegó Luis. Desarrolló una teoría y agudizó su mente para responder con la rapidez del rayo. En teoría, esta estrategia le permitiría eludir cualquier ataque. Mientras examinaba los detalles abrumadores, Luis se mueve con destreza entre la lluvia de rocas que salen disparadas, esquivando hábilmente cada una de ellas. Sus amigos consideran la situación una auténtica locura y le preguntan cómo consigue lograrlo. Luis explicó que la técnica se conocía como cálculo del vacío de batalla, un método diseñado para predecir eventos futuros. La implacable marea del lodo avanzaba sin tregua, implacable e inflexible. Completamente resuelto, el joven protagonista estaba totalmente comprometido con la consecución de sus objetivos. Las matemáticas siempre habían sido su fuerte, y destacaba especialmente en el ámbito de la física. Con una agilidad asombrosa, esquivó hábilmente a todas las criaturas que se cruzaron en su camino. Con una nueva acumulación de puntos, se preparó para probar la espada, ansioso por descubrir si resultaría efectiva. Con un único y rápido tajo, 4 criaturas fueron borradas de la existencia. Kane, al igual que los profesores, está lleno de admiración y asombro. En ese momento, Kane sintió una certeza inquebrantable en lo más profundo de su ser. El protagonista reconoció la necesidad de formar una alianza con el hábil artista marcial. Luis detecta la aproximación de otra criatura. Justo cuando se prepara para hacer la anotación crucial, Kane entró en acción en el último momento, interviniendo justo a tiempo. El protagonista desaprueba eso. Kane desestima la queja por completo, firme en su convicción de que no le había quitado nada. Arrojó con fuerza los restos de la sustancia viscosa hacia un objetivo cercano. Señaló casualmente algunos objetos adicionales, afirmando que habían sido robados a otras personas. Ahora intenta descubrir si el protagonista le ayudará a acumular aún más puntos mediante el robo. Kane expresó su determinación de posicionarse entre la élite. Se propuso un desafío que enfrentaba al protagonista contra un adversario en una competición para determinar quién podía acumular más puntos. Luis se siente inesperadamente atraído por ese repentino aumento de confianza, lo que le lleva a aceptar sin dudarlo. Las condiciones eran sencillas, el perdedor debía obedecer al ganador y Kane no dudó en aceptar ese resultado. El noble, enfurecido, hervía de ira, su furia era inconfundible. Su presencia tenía la intención de sabotear al protagonista. Había llegado el momento de poner en marcha el plan. El oportunista aprovecha la situación en su propio beneficio. Se produjo un encuentro tumultuoso cuando forcejeó con una de las criaturas viscosas. El protagonista logró vencer a la formidable criatura. Sin embargo, él sigue ajeno a esa realidad. Una lluvia de flechas se lanzó en su persecución, siguiéndole de cerca. Una fuerza tremenda reverberó en el aire. No pudo evitar burlarse de la arrogancia del antagonista, que creía haber capturado finalmente a su aliado. Sin embargo, queda atónito ante la escena que se presenta ante él. Luis atrapa con destreza las flechas en el aire con la mano desnuda. Los individuos celosos quedaron completamente mudos. La preocupación de Kane aumentó al reconocer las tácticas deshonestas que empleaban sus adversarios. Impulsados por la ira, los antagonistas optaron por desatar otra ráfaga de disparos. Uno de los individuos se preparó para dar rienda suelta a su técnica secreta. Replicó la flecha con meticulosidad. Kane surcó el aire con destreza, eliminando a cada uno de ellos con precisión. Sin embargo, permanece ajeno al truco oculto que espera ser descubierto. Se encontraba al borde de una confrontación brutal, su destino a punto de quedar sellado de forma implacable. Un torrente de sangre se elevó por el aire, pintando una escena vívida e inquietante. El protagonista defendió valientemente al noble, pero al hacerlo, sufrió heridas. Kane sintió una oleada de ansiedad al ser plenamente consciente de que Luis era el objetivo de esos individuos insensatos. Los profesores descubrieron la maniobra deshonesta, e incluso uno de ellos se planteó cómo lidiar con esos alborotadores de forma decisiva. El director desestimó la idea, afirmando con seguridad que los individuos problemáticos inevitablemente se autodestruirían a través de sus propias acciones imprudentes. Ajustando con precisión la postura de su espada, Luis le preguntó a Kane si estaba familiarizado con el béisbol. Una criatura formidable se abalanzó directamente sobre el protagonista, un joven reconocido por su extraordinario genio en física. Golpeó a la criatura con el filo romo de su espada. Lanzó al monstruo por los aires como si no fuera más que una simple pelota. Por pura coincidencia, se precipitó directamente hacia los antagonistas. La fuerza del golpe fue tan intensa que incapacitó instantáneamente a uno de ellos, lo que provocó su eliminación inmediata. Dada la magnitud de las lesiones en su pecho, era evidente que probablemente también le faltaban varias costillas. Kane se sintió cautivado por el juego que solía disfrutar la gente común. El protagonista era plenamente consciente de que un puñado de rivales envidiosos aún merodeaban en las sombras, y Luis ya había identificado a su próximo objetivo. Lanzó una criatura directamente hacia él. El golpe dio de lleno en la cara del tonto, con un impacto impecable. Salió disparado de la arena, con la boca desprovista de dientes y sin ninguna posibilidad de victoria. Ahora solo quedaba uno. El joven, lleno de pavor, advirtió al plebeyo que cualquier interferencia provocaría represalias por parte de los estudiantes de clase alta. Kane colocó hábilmente su pie en el camino del hombre, anticipando que lo haría tropezar y salir de la arena. El protagonista aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud a Luis por haberlo rescatado de la peligrosa flecha. Los dos estaban empezando a forjar una amistad genuina. Kane preguntó si el joven conocía a las demás familias nobles, presentándose como miembro de la casa Aranca. A lo largo de los años, familias prominentes han dado lugar a maestros
maestros excepcionales que han ejercido una influencia significativa en sus respectivos ámbitos. Luis llega a comprender que en esta tierra reside una gran diversidad de nobles. Mientras los protagonistas seguían derrotando a los monstruos, una atmósfera de tensión envolvía a los extras, aumentando su ansiedad. El protagonista se dio cuenta de que los puntos disponibles se estaban agotando rápidamente. Cegados por una rabia descontrolada, el grupo centró su atención en el único plebeyo entre ellos. Se dio cuenta de que el maestro Kane estaba siendo atacado, lo que le impulsó a actuar rápidamente y ofrecerle ayuda. Esta vez, Kane se mantuvo preparado para blandir su propia espada, totalmente decidido a mantener una actitud vigilante. La introducción de varias chicas, que sin duda poseen las cualidades de los personajes principales, añadió una dinámica intrigante a la historia. La protagonista decidió enfrentarse a los nobles que habían despreciado a su amiga Miliana por su condición de pobre. Louis se encuentra bajo un ataque implacable de una ráfaga de ataques y, si continúa marcando goles, la situación sin duda se descontrolará aún más. En ese momento, divisó a la joven que trabajaba en el mostrador de atención al público. La pelirroja, de temperamento igualmente fiero, se adaptó a la intensidad de la situación. Un hombre que desprendía un aire de misterio parecía cautivado por la escena que tenía ante sí. El protagonista empuña un martillo colosal, disfrutando de la emoción de asestar poderosos golpes a sus adversarios. Para él, la experiencia fue mucho más emocionante que luchar contra los limos. Comenzó a blandir el martillo con una intensidad feroz, que recordaba la rotación frenética del rotor de un helicóptero. Se mantuvo en posición de eliminar a cualquiera que se atreviera a acercarse, y en ese momento, se compromete resueltamente a pasar a la acción. Eliminar a un grupo de adversarios formidables en el camino. Uno de los profesores expresó su preocupación por la situación, mientras que el director se regodeaba en ella, encontrando diversión al presenciar el conflicto entre los estudiantes. El profesor sentado a su lado advirtió que la eliminación de todos los nobles supondría un problema importante. El director afirmó que la academia funcionaba bajo sus propias reglas, lo que hacía que la opinión pública fuera irrelevante. En ese momento, apareció en el centro de la arena, dispuesto a concluir el segundo examen. Llegó el momento de revelar las puntuaciones individuales. Por fin, las cargas que les habían agobiado desaparecieron, dejando tras de sí una sensación de alivio. Los heridos estaban recibiendo atención médica mientras se les administraban pociones curativas. Louis queda cautivado por el enigmático poder que se despliega ante él. Además de sus problemas económicos, llega a la sorprendente conclusión de que el precio es desorbitado: 3 monedas de plata. Kane tranquilizó al joven diciéndole que se lo tomara con calma, asegurándole que, a pesar de su noble condición, lo trataría con amabilidad y respeto. Finalmente, los resultados fueron revelados a la multitud expectante. Sin embargo, el nombre del protagonista no aparece. Los espectadores consideraron la situación indignante, mientras que el director anunció con orgullo que los 5 primeros habían pulverizado todos los récords existentes. En quinto lugar quedó la chica con el llamativo cabello azul. Detrás de ella, muy cerca, iba el noble rubio Kane. Sobre él se encontraba el miembro de la familia Durán de cabello rojizo, lo que provocó una oleada de ansiedad en el protagonista, mientras esperaba ansiosamente el momento en que finalmente se pronunciara su nombre. Mientras transcurrían los momentos de tensión, su corazón latía con fuerza hasta que llegó el anuncio. Había conseguido la impresionante cifra de 887 puntos, asegurándose así el segundo puesto. El giro inesperado de los acontecimientos dejó a todos completamente asombrados. Kane admitió a regañadientes su derrota en la apuesta y preguntó por las consecuencias que le esperaban. Louis anunció que la decisión se tomaría más adelante. Sobre nuestras cabezas se alzaba una figura que ostentaba un impresionante total de 888 puntos. Neil, el individuo excéntrico de llamativo cabello rojo, ya sentía una profunda curiosidad por la competición de este año. Los extras quedaron atónitos ante su imponente estatura, sobre todo teniendo en cuenta que provenía de un entorno humilde. La chica de la familia Durán, impulsada por su ambición de sobresalir en la competición, fue la única que lo desaprobó. Los nobles veteranos ardían de indignación, con el orgullo herido por la derrota de la generación más joven a manos de los plebeyos. Un suceso semejante jamás había ocurrido en la dilatada historia de la academia. Ambos plebeyos, procedentes de orfanatos, recibieron apoyo financiero de la academia. Actuaron bajo la creencia de que el verdadero poder permanece indiferente al estatus social. Quienes han partido deben continuar su viaje hacia adelante. Kane pretendía descubrir quién era el plebeyo más poderoso, pero el protagonista tenía poco interés en profundizar en esa cuestión. El examen final iba a tener lugar en lo más profundo de un bosque. La situación se desarrolló como una dura prueba de supervivencia y una intensa batalla campal. Se entregaron insignias a cada candidato, y pronto serían arrojadas a las profundidades del bosque. Su objetivo era acumular insignias, empleando cualquier medio necesario para lograrlo. Había mucho en juego. Perder la insignia significaba la descalificación inmediata, y solo los 10 supervivientes finales lograrían pasar a la siguiente fase de este peligroso desafío. Kane sentía una fuerte reticencia a separarse del protagonista en ese momento, e instó a su nuevo amigo, Louis, a que tuviera cuidado mientras se preparaban para separarse. Ahora comprende el razonamiento detrás del peculiar formato de los resultados del último examen, que intencionadamente dejó una incómoda tensión en el ambiente. El director rebosaba de entusiasmo, anticipando con impaciencia el caos que se avecinaba mientras los alumnos se preparaban para enfrentarse en una feroz batalla. Louis avanza
avanza por el bosque con una resolución inquebrantable, guiado en cada paso por su determinación de salir victorioso. Inesperadamente, se encuentra con uno de los nobles. Albergaba un ardiente deseo de venganza contra las injusticias de su clase social. En poco tiempo, el joven protagonista llega a una conclusión sorprendente: está rodeado. Unos cuantos alborotadores se habían subido a las copas de los árboles, ocultándose entre las ramas. Lewis descubre la inquietante verdad: los organizadores del evento filtraron negligentemente su ubicación. La primera figura anónima irrumpió por la entrada, con la urgencia reflejada en su rostro. Sin embargo, le cuesta establecer contacto. Otros esperaban ansiosamente la oportunidad de humillarlo. Los oponentes tuvieron dificultades para asestarle un golpe, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Las flechas que se dirigían hacia él fueron interceptadas y neutralizadas rápidamente. En ese momento, Lewis se vio sometido a una presión implacable desde todas direcciones, asediado por el enjambre de gusanos. Una vez más, experimenta esa extraña y enigmática sensación. El ambiente vibraba con una energía eléctrica. El protagonista debía defenderse del inminente ataque con la máxima precaución. Su distracción momentánea le causó. Por poco evita ser atravesado por uno de esos tontos. Ahora, las quejas incesantes del hombre llenaban el aire, afirmando que el protagonista lo estaba evadiendo continuamente. Lewis llega a la inquietante conclusión de que es incapaz de prever el curso de la magia. Decidió utilizar la propia fuerza del enemigo en su contra. Las figuras sin nombre avanzaron una vez más, reanudando su ataque. Lewis había estado esperando ese momento con gran expectación. Él esquiva rápidamente el ataque inicial. Con un hábil movimiento de la punta de su espada, desestabiliza con maestría a su oponente, haciéndolo perder el equilibrio. El hacha voló por los aires, impactando con un estruendo ensordecedor contra otra persona. Era evidente que esta persona quedaría aturdida, probablemente cegada tras semejante golpe. Una vez más, la figura oculta entre los árboles lanzó un ataque. Lewis anticipó el golpe y, con destreza, reforzó sus defensas para bloquear el ataque. Utilizó a uno de los extras como escudo humano. Aprovechando la oportunidad, se abalanzó rápidamente hacia adelante para arrebatarle la lanza de las manos al hombre. Lo lanzó directamente contra el arquero con precisión y fuerza. Después de eso, con gran destreza, acabó con cada uno de los gusanos usando su espada. Fue coleccionando varias insignias por el camino. A pesar de haber recibido una paliza brutal, la furia de un noble estalló y les gritó a todos que lanzaran otro ataque. Para su asombro, una figura sombría se acomodó entre las ramas del árbol. Kane llega para ofrecer su ayuda al protagonista. Los demás nobles estallaron en pánico al darse cuenta de que Kane también se había abierto paso a través de una horda de adversarios. Una vez que los tuvo a todos sometidos, Kane llevó a cabo un interrogatorio exhaustivo para extraer información crucial, revelando así el motivo de su decisión de ofrecer ayuda. Con el parloteo incesante del ruidoso espectador llenando el aire, Kane lanzó una ballesta directamente a la cara de su oponente. Lewis sintió una oleada de alivio, agradecido de que su nuevo amigo Kane estuviera sano y salvo. Comentó que no eran más que nobles de bajo rango que habían adquirido recientemente conocimientos de magia. Para tranquilizarlo, le entregó algunas insignias al protagonista y sugirió que las cosas podrían volverse caóticas, proponiendo que unieran fuerzas. Lewis rechaza la oferta con firmeza, y de entre las sombras emerge una chica que expresa su conformidad. Impulsada por su inmenso orgullo, desafía al protagonista a un duelo. Kane reveló que la chica, Faye, era hija de un prestigioso gran maestro. Lewis preguntó si ambos eran amigos, lo que provocó una inconfundible expresión de ofensa en el rostro de Kane. Kane confesó a regañadientes haber luchado contra ella una vez, revelando así su propia imprudencia, y en ese momento, el protagonista comprendió que Kane había sufrido una derrota. Les instó a que dejaran de coquetear y se enfrascaran en una batalla. Kane intervino, afirmando que ya dominaba la magia a nivel de aprendiz, y sugirió que sería más prudente ignorar su presencia. Furiosa, los tildó de cobardes. La protagonista aceptó con entusiasmo el desafío, impulsada por la curiosidad de descubrir si las familias nobles poseían realmente la fuerza que decían tener. Faye declaró su compromiso con la justicia, prometiendo que se abstendría de usar magia. Sin dudarlo un instante, se lanza a la refriega. La punta de su lanza pareció atravesar el cuerpo del niño. Sin embargo, él lo intercepta hábilmente con uno de sus brazos. Se preparó para retirar su arma. Faye hace girar la lanza con destreza, describiendo un elegante arco y demostrando su extraordinaria habilidad. Presionó sin cesar al protagonista con un fervor obsesivo. Se preparó para poner fin a su vida con tan solo unos pocos golpes decisivos. Sus poderosos golpes atravesaban la tierra, dejando destrucción a su paso. Los profesores supervisores observaron cómo se desarrollaba toda la escena ante sus ojos. Las técnicas de lanza de la familia Dorhand eran sencillamente extraordinarias, y era evidente que el plebeyo también poseía una habilidad notable. A pesar de las dudas que lo rodeaban, muchos seguían sin estar convencidos de que el joven protagonista pudiera salir victorioso. Decidieron solicitar la opinión del director sobre el asunto. A pesar del cariño que siente por Lewis, reconoce que las probabilidades están en su contra y anticipa su probable derrota. La batalla se desarrolla como un choque implacable de cuerpos y voluntades, que pone de manifiesto la feroz determinación de la chica. Hasta el momento, Lewis había esquivado hábilmente todos y cada uno de sus ataques. Esto no hizo sino avivar aún más su ira. En ese momento, el protagonista logró con éxito su objetivo. Su objetivo era descubrir una ecuación milagrosa en el ámbito de la física moderna. Aprovechando la
pequeña abertura, lanzó su propia ofensiva. Faye ajustó su agarre. De lo contrario, perdería por completo la capacidad de aplaudir. El protagonista esquivó hábilmente el ataque que se avecinaba. Mientras la pausa momentánea se prolongaba en el aire, Faye se sorprendió por su impresionante habilidad para evadir con destreza sus intentos. Lewis la tranquilizó, sugiriendo que no era tan difícil como ella imaginaba. Esto solo avivó aún más la determinación de la niña. Ella se preparó para desatar contra él su formidable técnica de la lanza sagrada. Sin embargo, no había previsto la excepcional aptitud del protagonista para los cálculos. Él comprende que la variedad de armas representa un desafío importante. Sin embargo, la técnica estaba plagada de varios fallos peligrosamente fatales. Su mayor vulnerabilidad residía en el combate cuerpo a cuerpo. Si el joven guerrero lograba infiltrarse rápidamente en sus defensas, podría interceptar sin esfuerzo sus ataques. Faye ya había desentrañado su estrategia. Con un movimiento rápido, desvió su espada, demostrando decisivamente su ineficacia frente a sus habilidades. Lewis sintió una oleada de inquietud al escuchar esa revelación. La chica proclamó con seguridad que su técnica con la lanza no tenía fallos, transformándose en un torbellino de hojas mortales. Los profesores se maravillaron de su habilidad, reconociendo que incluso a su padre le había llevado bastante tiempo dominar esa técnica en particular. Del plebeyo no quedaría nada. Contra todo pronóstico, Lewis demostró unas habilidades defensivas extraordinarias, sorprendiendo a todos a su alrededor. Otra vulnerabilidad de Spears reside en su acumulación de energía. Si continúa jugando a la defensiva, inevitablemente surgirá una oportunidad para atacar o su espada podría romperse. Uno de los dos resultados es inevitable. Finalmente, el protagonista logró descubrir la pieza que faltaba en el cálculo. Sin embargo, justo cuando se preparaba para atacar a su adversario, la espada lo traicionó en un momento crucial, provocando su muerte. La emoción se apoderó de la multitud, envolviendo a todos en su entusiasmo contagioso. Faye admiró la impresionante exhibición, pero sintió una punzada de pesar al ver la espada destrozada. El protagonista llega a la cruda realidad de que la fortuna no ha estado de su lado. Para colmo de su frustración, la chica estaba convencida de que él había contenido toda su fuerza durante su confrontación. Lewis expresó su preferencia por observar atentamente antes de dar rienda suelta a todo su potencial. Estaba preparado para desatar hasta la última gota de su poder. Sabía que confiar únicamente en sus puños simplificaría el desafío que tenía por delante. La postura del protagonista reveló mucha información sobre su confianza y preparación. Faye se dio cuenta de que no se le presentaba ninguna oportunidad de escapar. Había llegado de nuevo el momento de lanzar otro ataque. Se abalanza sobre él con la implacable precisión de un taladro. Lewis se mantuvo sereno, anticipando el momento preciso del contacto con Kane. Desde las gradas se oyeron gritos, llenos de pánico, mientras los espectadores expresaban sus temores sobre la técnica letal que se estaba empleando, preocupados de que el protagonista sufriera heridas graves. Lewis entró en acción de inmediato, moviendo las manos con destreza y precisión, lo que provocó una sensación de orgullo en Naruto. Se enfrenta a la técnica de frente, utilizando únicamente sus manos desnudas. Interceptó hábilmente el ataque, neutralizándolo por completo. Había llegado el momento de que el protagonista acaparara la atención y demostrara su talento. Ante la mirada atónita de los espectadores, detuvo la lanza sin esfuerzo, simplemente con sus manos. Los desconcertantes acontecimientos dejaron a todos sumidos en la confusión, luchando por comprender el caos que se desarrollaba ante sus ojos. La ira de la chica se intensificó, alimentando aún más su furia. Con una potente patada, desvió la lanza sin esfuerzo alguno. Rápidamente lo agarró una vez más, poniendo cierta distancia entre ella y Lewis. Se vio completamente acorralado por su presencia. Empleando esta técnica extraordinariamente ágil, parecía que estaba preparada para lanzar un ataque desde múltiples ángulos. Lewis debe concentrarse con todas sus fuerzas. Desvió hábilmente todos y cada uno de los ataques entrantes. El director descubre que se trata de una técnica secreta extraordinariamente intrigante. Nunca antes se había encontrado con nada parecido. Para colmo de la indignidad, fue un plebeyo quien logró esta hazaña extraordinaria. Esta vez, logra darle a la chica. Evita caer por poco al apoyarse instintivamente con la lanza. Aunque físicamente sale ilesa, su ego sufre un golpe devastador. Preguntó sobre la naturaleza de la aterradora técnica que había despertado su curiosidad. Lewis explica que se trata simplemente de una técnica defensiva en las artes marciales. El protagonista ejecutó una serie de giros, neutralizando hábilmente la rotación de la lanza. Decidió demostrar su aplicación práctica. Faye observó cómo el protagonista irrumpía, impulsado por una energía salvaje. La rapidez de sus movimientos cautivó a todos a su alrededor. Intentó asestar un golpe, pero el impacto se quedó corto, fallando por completo su objetivo. El protagonista esquivaba cada ataque con una intuición asombrosa, como si tuviera la capacidad de prever lo que iba a suceder. Kane se frotó los ojos, como para disipar la incredulidad que lo invadía. La contempló como cautivado por la delicada gracia de una mariposa en vuelo. Estas técnicas fueron adquiridas por el protagonista durante su vida anterior como boxeador. Se movía con una serie de pasos delicados y rítmicos que parecían casi ingrávidos. Se abalanzó sobre la chica una vez más, clavándole el puño en el estómago con todas sus fuerzas. Faye se da cuenta de repente de que los calambres que la recorren podrían provocar un accidente embarazoso. Kane permaneció en silencio, atónito, al darse cuenta de que la verdadera esencia del protagonista revelaba que era una fuerza formidable, un auténtico monstruo. El director se quedó perplejo y su expresión delataba la sorpresa ante el inesperado giro de los acontecimientos. Incluso
Incluso sin magia, pocos podrían esperar vencerla en un escenario así. El protagonista no pudo evitar preguntarse si este niño poseía un talento innato para el combate sin armas. Falle se puso de pie una vez más, declarando que la batalla estaba lejos de haber terminado. Proveniente de una familia muy orgullosa, estaba decidida a no aceptar la derrota fácilmente. Esta vez, decidió atacar sin recurrir a la lanza, una decisión que pareció bastante imprudente. El protagonista esperó pacientemente el momento del contacto. El enfrentamiento entre ellos se desarrolla con una brutalidad feroz. Lewis se encontró recuperándose de una lesión en una de sus piernas. El impacto del golpe resonó con fuerza, lo que le llevó a elogiar la impresionante técnica de la chica. Falle proclamó con seguridad que su pericia iba más allá del simple manejo de una lanza, demostrando su destreza al desplegar una técnica formidable que dejó al protagonista asombrado. Sin embargo, Lewis se mantuvo firme, totalmente preparado para afrontar el desafío de frente. Los dos combatientes intercambiaron poderosos golpes que recordaban las feroces batallas que se encuentran en St. Seiya. Lewis disfrutaba enormemente de la emoción de enfrentarse a un oponente verdaderamente formidable, un sueño que había atesorado y perseguido durante toda su vida. Cuanto más lo anhela, más se enciende su corazón con un fuego inextinguible, hasta que sus ojos brillaron con un rojo fuego, y una oleada de energía oscura se manifestó ominosamente a sus espaldas. Falle se vio sumida en la confusión, completamente ajena a los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Era como si acabara de encontrarse con un demonio. Una oleada de miedo paralizó todo su cuerpo, dejándola vulnerable justo cuando el protagonista atacaba. El disparo fue preciso e infalible, alcanzando su objetivo con una exactitud impecable. El incidente claramente inquietó al director, dejándolo visiblemente conmocionado. Falle se elevó por los aires, impulsada por una fuerza invisible, alcanzando distancias asombrosas. Varios estudiantes que estaban al fondo dirigieron su atención, percatándose de la escena que se desarrollaba. Les sorprendió que un plebeyo común y corriente tuviera la capacidad de lograr tal hazaña. De repente, una de las personas fue atacada por un fuerte dolor de cabeza. Abrumado por una inexplicable ola de náuseas, de repente se dobló y vomitó. El protagonista experimentó una sensación inquietante y profundamente aterradora. El protagonista sonrió con sorna al darse cuenta de que los planes de esos necios envidiosos se habían desmoronado por completo. Uno de los nobles declaró que, si las leyendas tenían algo de cierto, no se podía permitir que su joven pupilo sobreviviera. Louis se abalanzó sobre Falle una vez más, dispuesto a lanzar un ataque feroz. Con gran destreza, desvió varios golpes utilizando la resistencia de los huesos de su rostro. Sin embargo, su eficacia deja mucho que desear. La rabia del protagonista se intensificaba con cada instante que pasaba. Falle hizo todo lo posible por defenderse, plenamente consciente de que su fuerza había aumentado significativamente. Se sentía completamente abrumada. A este ritmo, parecía inevitable que pronto recibiera una invitación para escapar de su existencia profundamente dolorosa. En un momento de desesperación, recurrió a sus técnicas mágicas como último recurso. Ella intercepta hábilmente su ataque, demostrando su notable destreza y agilidad. Sin embargo, la fuerza del impacto resulta ser increíblemente brutal. Falle salió despedida hacia atrás, su cuerpo se elevó por los aires. Se estrelló contra un grupo de árboles, dejando a su paso un rastro de madera astillada. Lewis pareció recuperar la compostura. El protagonista se encontraba desconcertado, cuestionando la naturaleza misma de los acontecimientos que acababan de suceder. Quizás se trataba de magia. En ese momento llegó Kane, preguntando si todo estaba bien. Una de las figuras antagónicas hizo su entrada, declarando: el protagonista había perdido su emblema, lo que provocó su descalificación de la competición. Lewis descubre de repente que el emblema estampado en su pecho se ha incendiado. El arrogante noble intentó expulsarlo, pero Kane intervino valientemente para defenderlo, afirmando que había sido simplemente un accidente. Confiado en la ventaja que percibía tener, el arrogante director creía que su visión integral de la situación lo colocaba en la cima. Una vez más, le ordenó al joven que se marchara. Falle irrumpió de repente, su aspecto era un testimonio espantoso de la brutal paliza que había sufrido. Para asombro de Louis, ella sobrevivió contra todo pronóstico. El arrogante extra preguntó provocativamente si ella tenía intención de intervenir. Sin embargo, ella lo interrumpe bruscamente, ordenándole que guarde silencio. Reconociendo la pérdida de su emblema a causa del incendio, le expresa sus sinceras disculpas por lo sucedido. Tras haber usado magia por accidente, sorprendió a Kane con una disculpa inesperada que lo dejó atónito. Mientras Louis expresaba fervientemente sus disculpas, ella le aseguró que se enfrentarían en un duelo una vez que ambos hubieran sido aceptados. El imbécil estalló en carcajadas, convencido de que ambos estaban destinados a ser eliminados. Falle arrancó un trozo de su ropa, una acción impulsada por la urgencia y la determinación. Se lo entregó a Louis como muestra de gratitud, como recompensa por su victoria sobre ella. En ese momento, había acumulado un total de 14 emblemas. Esto remediaría la pérdida que había sufrido durante el enfrentamiento con ella. Sentía una creciente frustración al ver que los competidores más débiles aún no habían sido eliminados de la feroz competencia. Una vez que hubo empuñado su lanza, preguntó sobre las implicaciones que tendría para Louis reunir emblemas adicionales. Kane comentó la afortunada coincidencia de sus ideas, revelando que él también había estado contemplando esa misma idea. Con el entusiasmo a flor de piel, ambos se pusieron en marcha, ansiosos por reunir más emblemas. Un instructor se acercó a ellos. El chico declaró que Louis había sido eliminado
eliminado tras sufrir su derrota. El emblema resplandecía a la luz mientras el muchacho envidioso permanecía atrás, consumido por la amargura y un ardiente deseo de venganza. Con solo un puñado de candidatos restantes, el protagonista se dio cuenta de que si Falle seguía eliminando aspirantes, sus posibilidades de ser aceptado aumentarían significativamente. El razonamiento detrás de esto era enigmático, pero lo que estaba en juego era evidente. Él también se encontraba perplejo. Los nobles estaban consumidos por la envidia. Albergaba un oscuro deseo de que el muchacho muriera. Partiendo de la peculiar sensación que uno de ellos había experimentado antes, ahora comprendió la verdadera naturaleza de Luis. El protagonista llega a la conclusión de que también debe dominar el arte de la magia. Si consiguiera ingresar en la academia, fusionaría su destreza marcial con el arte de la magia. Se dio cuenta de que era hora de volver a casa, pero su ropa estaba hecha jirones, lo que le impedía saber cómo explicarle la situación a su madre. Se dio cuenta de que revelar la verdad solo aumentaría sus preocupaciones. Mientras reflexionaba sobre sus pensamientos, una figura enigmática se acercó sigilosamente por detrás, dispuesta a asestar el golpe final. Sin embargo, el asalto se detiene abruptamente. Louis pasó sus años de formación desenvolviéndose en las duras realidades de los barrios marginales, desarrollando una aguda astucia callejera que le sería muy útil en la vida. El asesino permaneció perplejo, incapaz de comprender cómo había logrado llamar la atención sobre sí mismo. Louis comentó que percibió el inconfundible olor a sangre, que yacía expuesto sin ningún intento de disimularlo. Surgió una nueva oleada de asesinos, dispuestos a eliminar al protagonista. Luis reconoció las formidables habilidades de sus adversarios y comprendió que ya no podía permitirse el lujo de subestimarlos, especialmente con aquellos que aún acechan en las sombras. Aprovechando la distracción momentánea de Louis, uno de los villanos lanzó un ataque repentino. El protagonista se encontraba al borde de la desesperación, contemplando una solución definitiva a su tumultuosa existencia. Gracias a su depurada habilidad en artes marciales, Louis esquivó rápidamente el letal ataque del asesino. Tras arrebatarle el arma a su atacante, se preparó para defenderse. Con un rápido movimiento de su espada, derribó al hombre con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Sin embargo, tuvo que esquivar el siguiente ataque, que se aproximaba con una sutileza inesperada. Poseía reflejos sobrehumanos y era más que capaz de defenderse en una pelea. El asesino hizo alusión a las capacidades del joven, confirmando que la información que habían recopilado era precisa. Había llegado el momento de que desataran su magia en una poderosa ofensiva. Flechas mágicas surcaron el aire, apuntando directamente a Luis. Esquivó hábilmente los ataques que se aproximaban. Observó con asombro cómo, sin esfuerzo alguno, perforaban la madera, dejándola prácticamente sin peso. Luis se preparó para emplear otra de sus formidables técnicas. El protagonista se preparó para canalizar su energía interior, listo para desatarla con determinación. Estalló en una explosión feroz y salvaje. Con sus nuevas habilidades, Luis avanzó con mayor potencia y velocidad. Avanzó con determinación, esquivando hábilmente cada flecha que volaba hacia él. El protagonista se plantó desafiante ante los asesinos, preparado para desatar sobre ellos un torrente de sufrimiento. El primer individuo, que acababa de recibir una patada, decidió rendir homenaje a Vegeta, marchándose con un brazo fracturado que servía como testimonio de su determinación. Luis maniobró hábilmente para esquivar varias flechas más que pasaban zumbando a su lado. Justo cuando estaba maniobrando hacia adelante, un enemigo intentó capturarlo por la espalda. El protagonista desvió hábilmente el ataque entrante. Sin embargo, el dolor lo invadió con una intensidad que le resultaba insoportable. Una vez que hubo puesto una distancia considerable entre él y la situación, reconoció que este adversario poseía un nivel de fuerza superior al de todos los demás a los que se había enfrentado. Luis se vio completamente rodeado por los amenazantes matones. Se sentía totalmente fuera de lugar, como si fuera una hamburguesa en Somalia, rodeado de un entorno que contrastaba marcadamente con sus propias expectativas. Esquivó con destreza una ráfaga de ataques mágicos. Finalmente, se desplomó en el suelo, completamente agotado. Este arreglo resultó ser ideal para los asesinos. Frustrados por el agotamiento que les suponía gastar energía mágica simplemente para lanzar flechas, decidieron que era hora de eliminar al plebeyo de una vez por todas. Sin embargo, los ojos de Louis brillaban con un entusiasmo renovado. El protagonista se apoderó del arma del asesino con un movimiento rápido. Manejó el arma con precisión, asestando un golpe decisivo directamente en la garganta de su oponente. Aunque parecía algo sencillo, acabó devastando las vértebras del hombre, sujetando firmemente el arma en su mano. Louis abrió fuego contra los asesinos, logrando alcanzar a varios de ellos. Solo la persona que parecía estar al mando logró sobrevivir. Comentó que el niño era verdaderamente extraordinario. Luis observó que el enemigo permanecía impasible, sin mostrar ninguna emoción mientras sus subordinados caían uno a uno. Apuntó las flechas hacia él, decidido a atacarlo. El joven no logró acertar ni un solo disparo. De no haber sido por las limitaciones de su profesión, el asesino habría acogido con entusiasmo la oportunidad de ser el mentor de Luis como su aprendiz. El protagonista se preparó, interceptando hábilmente el poderoso golpe del ominoso martillo oscuro. Se elevó por el bosque como impulsado por un poderoso swing, recordando a una pelota de béisbol que sale disparada hacia el cielo después de un jonrón perfecto. Suspendido a gran altura sobre el suelo, se encontró una vez más con el malvado ninja. Se jactaba con confianza de su superioridad como luchador, declarándose a sí mismo en un nivel
superior al de los demás. Decidido a poner fin a la situación, tomó medidas decisivas. Volvió a golpear a Luis con aquel maldito martillo. Una vez más, el ninja procedente de la aldea oculta de la envidia se lanzó a la acción, desatando un feroz ataque. Cuando el polvo se disipó, se dio cuenta de que su objetivo seguía vivo. Lo cierto era que el cuerpo inusualmente frágil del protagonista ya había sufrido daños importantes. Una vez más, los ninjas procedentes de la aldea oculta del plagio lanzaron un ataque sorpresa. Conjuró una colosal formación sombría, declarando que ni siquiera Dios podría rescatar al niño en ese momento, independientemente de su deseo de intervenir. La energía oscura avanzaba con la fuerza imparable de un tren de mercancías, amenazando con arrasar con todo a su paso. Luis llega a la profunda conclusión de que la muerte no es una opción para él, una infinidad de tareas y responsabilidades aún reclaman su atención. Sus ojos ardían de furia, con un rojo carmesí intenso. Rebosante de vitalidad, lanzó un ataque agresivo, declarando su determinación de sobrevivir. Las dos energías chocaron con la ferocidad de estrellas en colisión, creando una brillante demostración de poder. El ninja oscuro se vio sorprendido por el inesperado giro de los acontecimientos. Tras la inmensa onda expansiva, Luis luchaba por arrastrarse por el suelo, con el cuerpo sacudido por violentas toses. El ninja se acercó, comentando que la situación le parecía inusual. El protagonista creía estar librando una batalla contra un oponente de igual rango. Finalmente comprendió el motivo por el cual su cliente solicitaba este trabajo. Era hora de que pusiera fin a la vida del chico, que se había revelado como un verdadero monstruo. Justo cuando la tensión alcanzó su punto álgido, una figura inesperada decidió intervenir en la batalla. El ninja esquivó rápidamente el ataque que se aproximaba, sabiendo que de no hacerlo, moriría. Cuando intentó saltar hacia arriba, rápidamente se dio cuenta de que estaba completamente rodeado. En ese instante, fue abrumado por una fuerza poderosa. Luis seguía sin saber la identidad de su misterioso benefactor. En ese momento, el director de la academia hizo su entrada. Reconoció que el joven había mantenido la compostura en medio del caos, perseverando a través de la confusión. Sin embargo, ahora necesitaba un tónico para recuperar sus fuerzas. El director volvió a lanzar una mirada escrutadora al cuerpo sin vida del asesino. El protagonista está decidido a descubrir la identidad de la persona que emitió ese contrato. Con sus fuerzas menguando, el ninja se preguntó si el gran maestro estaba realmente preparado para protegerse de una amenaza tan monstruosa. Él era simplemente el punto de partida de una historia mucho más grande. Tras entregar el mensaje, el cuerpo del asesino estalló en una violenta explosión. El director comprende de repente la gravedad de la situación. El impresionante profesionalismo del asesino sugería que estaba involucrado con individuos formidables y peligrosos. Luis quedó maravillado ante la extraordinaria poción curativa, observando con asombro cómo incluso sus huesos fracturados se curaban a la perfección. El protagonista se dio cuenta de que la aparición del director no era una mera coincidencia. Había llegado el momento de que revelara las razones que explicaban su inquebrantable tendencia a rescatarlo en circunstancias como estas. El director indicó que la conversación tendría lugar en la casa del chico. Lo que realmente inquietaba al protagonista era la hora tardía, sabiendo que su madre debía estar ansiosamente preocupada por él. Avanzó con determinación. Antes de marcharse, el director se dirigió a una pequeña criatura y le ordenó que ordenara a los alrededores. En la ciudad natal del protagonista, su madre se vio sometida al acoso implacable de varios nobles. Entre los habitantes del pueblo circulaban rumores que advertían de que se había equivocado al decidir reparar el molino en un intento por reducir su carga impositiva. Ahora le tocaba a ella afrontar las consecuencias, entregando su propio cuerpo como pago. La persona que hizo esa sugerencia pronto se vio envuelta en un violento altercado que le costó la pérdida de varios dientes. El protagonista llegó justo a tiempo para brindar la salvación. El día transcurrió llenando a su madre de una alegría inmensa. Sin embargo, un atisbo de preocupación la invadió al observar el desorden de su ropa. Además de estar completamente maltrechos, también estaban empapados en sangre. Uno de los nobles que anteriormente había atormentado al protagonista durante el examen ahora se encontraba en el punto de mira de la violencia, declarando con una mueca de desprecio que el joven héroe corría grave peligro. Su intención era transmitir toda esta información al señor. El director llegó al lugar y aclaró que se había producido un malentendido. La presencia de un verdadero gran maestro infundía un miedo paralizante en los corazones de aquellos cobardes. Con tono amenazante, les ordenó que transmitieran sus saludos al señor. El grupo bajó la cabeza al instante en señal de sumisión. Mientras se marchaban apresuradamente, el gran maestro se acercó a la madre del protagonista, deseoso de compartir con ella un mensaje importante. Todos se habían reunido dentro de la casa, llenándola de una energía vibrante. La mirada del director se posó en la piedra de molino de la que habían estado hablando los nobles, y para su asombro, esta comenzó a moverse por sí sola. Se hizo evidente que muchos aspectos del entorno funcionaban de manera similar. La monja comentó que el protagonista era el responsable de crear todos esos artilugios, sin tener ni idea de su intrincado funcionamiento. Ella preguntó si su hijo había sido fuente de problemas, pero el director le aseguró que ocurría todo lo contrario. El chico posee un talento extraordinario. Era un fenómeno que solo había encontrado en los textos sagrados de Gaia. Durante la época en que la humanidad estaba dominada por seres monstruosos, surgió un genio extraordinario. Ideó intrincadas artes marciales arcanas y, junto con sus compañeros, liberó a la humanidad de sus cadenas. El día se transformó en una celebración
celebración, conmemorando la trascendental ocasión del Día de la Liberación. En las escrituras, se le venera como el primer héroe. La monja escuchó con asombro cómo la fascinante historia se desarrollaba ante ella. Lois comentó que, en las narraciones de otros, a menudo no existe ninguna figura que recuerde a un héroe. El director reveló que el héroe se manifiesta bajo una nueva apariencia, adoptando la forma de un hombre con cabello negro y penetrantes ojos oscuros. Sin embargo, esa revelación tuvo una importancia trascendental. El acceso a ella está reservado exclusivamente a los líderes de la humanidad. Aunque el héroe logró rescatar a todos, una oleada de locura se apoderó de su corazón, llevándolo a perder el control. Había cometido pecados imperdonables, lo que provocó su completa desaparición de los anales de la historia de la humanidad. La caída del protagonista en la locura fue el resultado de una maldición persistente que lo atormentaba. El protagonista se preguntaba si él cargaba con el mismo peso. Esta era la escalofriante razón que justificaba la macabra práctica de acabar con la vida de los recién nacidos con cabello negro y ojos oscuros. El protagonista se niega a ocultar su verdadera identidad simplemente cambiando el color de su cabello. La madre del protagonista se mostró visiblemente afectada por la revelación, con el aliento que le había brindado su hijo aún resonando en su mente. Reafirmó su fe en la bondad de su hijo, lidiando con el peso de sus palabras. Lois la animó a respirar hondo y a recuperar la compostura. El protagonista se dio cuenta de que, si el director realmente deseaba eliminarlo, había tenido numerosas oportunidades para hacerlo. El gran mago quedó asombrado por la notable sabiduría demostrada por el joven y le sorprendió que también hubiera logrado dominar su tormento interior. El chico posee las cualidades necesarias para convertirse en un nuevo héroe. Incluso bajo la apariencia de un mundo tranquilo, una corriente subterránea de inquietud bullía justo debajo de la superficie. Una inmensa oscuridad se cernía perpetuamente en las sombras, siempre vigilante y amenazante. El director había descartado en su momento esas leyendas como meras tonterías. Ahora, busca guiar al protagonista hacia el camino correcto que, en última instancia, podría salvar a la humanidad. Gracias a los diligentes esfuerzos de Faye y Caín, numerosos candidatos se enfrentaron a la eliminación. En otras palabras, el joven tuvo éxito y el director preguntó si el protagonista estaba interesado en convertirse en su alumno particular. A Lois le parece intrigante la apuesta y pregunta cuáles serán las consecuencias si el niño pierde el control. Con un movimiento rápido, el director cortó sin esfuerzo la manzana que Lois sostenía en dos mitades perfectas. Advirtió ominosamente que si el chico alguna vez perdía el control, no dudaría en quitarse la vida también. Al día siguiente, uno de los amigos del protagonista expresó su asombro al descubrir que había recibido una invitación del director. El protagonista sintió una profunda sensación de honor, pero al mismo tiempo la curiosidad se despertó en su interior mientras reflexionaba sobre la conexión del director con la rica historia de aquel lugar. El director reconoció al instante la verdadera identidad del autoproclamado héroe. Lois cuestiona la necesidad de que su madre haya escuchado todo lo que sucedió. El director explicó que había tomado la decisión de aliviarles todas sus cargas. La verdad le pesaba mucho. Una vez que salieran a la luz las revelaciones, su familia estaría en peligro. Era imperativo que el muchacho se armara de valor, ya que las dificultades que había afrontado eran solo un preludio de lo que le esperaba. Lois está totalmente de acuerdo con todo lo expuesto. Al día siguiente, un grupo de niños mocosos corrió hacia Lois, y su energía se palpaba en el ambiente. La niña siente una punzada de angustia al enterarse de su partida del orfanato. El niño prometió volver durante las vacaciones para visitar a todos sus amigos. La chica le insistió encarecidamente para que hiciera una promesa sincera, sellando su compromiso con un juramento con el dedo meñique. Su atención fue captada bruscamente cuando una voz le informó que el mayordomo de un noble lo esperaba. Un enorme carruaje permanecía inmóvil en el exterior, su imponente presencia atraía todas las miradas. El mayordomo de la familia Oranca se acercó, tras haber recibido la noticia de que el joven amo había invitado a su hijo a visitar la mansión. Tras leer la carta, Lois se da cuenta de que Kane está deseoso de fortalecer su amistad antes del comienzo de las clases. Con un gesto decidido, aceptó la invitación que se le había extendido. El grupo partió hacia una ciudad vecina, decidido a continuar su viaje. Lois se queda boquiabierto, completamente asombrado por la magnitud del lugar. Kane estaba afuera, esperando ansiosamente la llegada del boxeador. El protagonista sintió una oleada de alegría al pensar en convertirse en compañero de clase de ellos. Lois reconoció que su éxito se debía enteramente al apoyo de Kane y sintió una profunda gratitud hacia él. Al no poder participar en combate durante el examen, Kane expresó un fuerte deseo de entrenar con él en varias ocasiones. En particular, reconoció la urgencia de profundizar en su comprensión de la magia y familiarizarse con las complejidades de la academia. En ese instante, apareció una joven imponente que preguntaba por el origen del alboroto y la identidad de la figura desconocida. No era otra que la madre de Kane. Kane reconoce a Lois como un amigo, pero existe una tensión tácita que subyace bajo la superficie. Su actitud desprendía una sensación de intimidación aún mayor mientras le ordenaba con firmeza que guardara silencio. Le aconsejó a Kane que fuera selectivo a la hora de elegir a sus amigos. Oranca House se erigía como un umbral que solo los más exigentes debían atreverse a cruzar. Creía que un plebeyo no era digno de tales oportunidades, y descartaba la idea como una mera pérdida de tiempo. Ella le preguntó a Lois cuáles eran sus motivaciones para acercarse a su hijo, cuestionándole si buscaba obtener riqueza o influencia a través de su relación. Le arrojó una
anillo al niño, declarando que contenía riquezas suficientes para que pudiera mantenerse durante toda su vida. Era hora de que se marchara. Hablaba con una seguridad inquebrantable, como si tuviera absoluta certeza en sus palabras. Kane sintió una oleada de vergüenza mientras intentaba comprender las acciones de su madre. A pesar de las circunstancias, Louis mantuvo la compostura, haciendo una reverencia respetuosa al reconocer su nueva amistad con Kane, atribuyéndola a su admiración por las impresionantes habilidades de este último. Se agachó y recogió el anillo del suelo, sujetándolo con fuerza entre sus manos. Le preguntó si realmente creía que Kane valía tan poco. Irritada por su presencia, ordenó a los guardias que expulsaran al plebeyo de su vecindad. Kane intervino, afirmando que su amigo poseía mayor talento y había pulverizado todos los récords de los exámenes. Sin embargo, su madre mostraba una actitud obstinada, convencida de que los relatos que oía no eran más que invenciones. Louis afirma que permanecer al lado de Kane le permitirá volverse aún más fuerte. Esta revelación provocó que la bruja entrara en un estado de frenesí. El ambiente cambió drásticamente cuando el líder de la casa entró por la puerta. La mención de la creciente fuerza de su hijo despertó su curiosidad y lo atrajo hacia un relato intrigante. La sola presencia de William cambia instantáneamente el tono de la mujer. Ella se acercó a él, intentando articular sus pensamientos. La protagonista, sintiéndose ignorada, observó cómo Kane hacía una reverencia respetuosa a su padre, aparentemente ajeno a su presencia. Louis se presentó con seguridad, percibiendo un aura que irradiaba con la misma intensidad que la del director. William preguntó si la declaración de Louis era cierta, y el muchacho la confirmó. Decidido a demostrar su fuerza, William desató toda su energía con intensidad. Louis está envuelto en un aura escalofriante y abrumadora de intenciones asesinas. Le costaba recuperar el aliento, dándose cuenta de repente de que la sensación ya no era una mera intención. Le pareció increíblemente vívido. Louis sintió un dolor punzante en el pecho, como si una bala de cañón le hubiera impactado directamente. Una fuerza de voluntad aterradora envolvió a Louis, dejándole con la agonizante sensación de que su alma misma estaba siendo desgarrada. Era de esperar tal habilidad de un gran maestro, debido al riguroso entrenamiento al que se había sometido en los últimos años. Con gran habilidad desvió la presión maliciosa, frustrando su amenazante avance. El protagonista comenzó a invocar su formidable poder, que surgió y se irradió intensamente a su alrededor. La expresión de William reflejaba su evidente admiración, pues estaba claramente asombrado por el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que presenció fue el espíritu indomable de aquel humilde plebeyo. El protagonista se preparó para afrontar directamente la formidable voluntad del señor de la casa. Sus poderes chocaron con la ferocidad de dos bestias enfurecidas, desatando una onda expansiva que reverberó por el aire. Hasta que finalmente llegue a su conclusión, Kane cayó de rodillas, abrumado por el peso de sus circunstancias. Se apresuró a ayudarlo, ambos jadeando en busca de aire. Intrigado por las aspiraciones del plebeyo, el cabeza de familia le preguntó cuáles eran sus motivaciones para buscar mayor poder. Louis expresa su profundo deseo de proteger a sus seres queridos. Al alejarse del grupo de muchachos, William reflexionó sobre la escasa fuerza de voluntad de su hijo y decidió que era hora de que adquiriera sabiduría del plebeyo. Este acto humilló por completo a la madre de Kane. William le preguntó si tenía alguna idea que compartir. Sin embargo, ella permanece en absoluto silencio. Una vez resuelto el asunto, Kane hizo un gesto a Louis para que se uniera a él en el campo de entrenamiento. En medio de un entorno bien equipado, Kane expresó su pesar por los acontecimientos que habían tenido lugar. Louis también libera su tensión, reconociendo que lo más difícil había sido lidiar con el padre de Kane. Kane comentó que su padre priorizaba el mérito por encima de todo, creyendo que Louis era el hijo ideal. Sin embargo, Louis era muy consciente de que su valía solo se había medido en comparación con la de Kane. Reconoció que se trataba de una expresión única de afecto. Kane reflexionó profundamente sobre el asunto. Rara vez se había aventurado más allá de los límites de la mansión, incluso durante su infancia. Los recuerdos del protagonista se despliegan con una sencillez exquisita. El protagonista dedicaba sus días a un ciclo implacable de entrenamiento, nutriendo su cuerpo con alimentos y buscando el descanso. El padre del protagonista siempre había aspirado a que alcanzara la grandeza de un sabio, tal como lo había hecho su abuelo en tiempos pasados. Impulsado por el anhelo de obtener el reconocimiento de su padre, el niño persistió en su acción, incluso sin comprenderla realmente. Kane experimenta una asfixiante sensación de confinamiento, como si estuviera atrapado en una enorme prisión donde cada acción exige la atenta mirada de un guardia vigilante, todo ello rodeado de aduladores insoportables. Ante todo, el protagonista anhelaba una vida que abrazara la normalidad. Se sentía liberado, surcando el cielo con la gracia de un pájaro. Lamentablemente, esa no era la vida que le esperaba, porque en un mundo donde el poder impera, la fuerza es la moneda de cambio definitiva. El protagonista había perdido interés en la búsqueda de mayor fuerza. Cada vez que Kane blandía su espada, la fuerza de sus golpes resonaba con una feroz determinación. Se acerca poco a poco a romper las cadenas que lo atan. El padre de Kane también se había graduado de la academia, y ahora Kane estaba decidido a seguir sus pasos, aspirando a volverse aún más fuerte para conseguir la libertad que tanto anhelaba. En vista de ello, depositó su confianza en el protagonista. William solicitó que se llevara a cabo una investigación exhaustiva. El mayordomo hizo hincapié en la naturaleza inusual del niño, señalando que había empleado técnicas misteriosas a lo largo del examen. El protagonista venció triunfalmente a Faye
falle en combate, a pesar de que ella manejaba una magia poderosa. Además, era evidente que el director sentía un profundo afecto por William, ya que se había enfrentado valientemente a los asesinos para protegerlo. Llega a la cruda conclusión de que el chico está atrapado en una red de problemas. El mayordomo preguntó cuál era el motivo de su decisión de permitirlo. La mente de William se centró exclusivamente en un único pensamiento. Reflexionó sobre el potencial de crecimiento que su hijo podría alcanzar al pasar tiempo en compañía de ese niño extraordinario. En ese momento, Kane intensificó sus esfuerzos, esforzándose por superar sus propios límites. William reconoce que su hijo puede tener un talento superior al suyo para evaluar a las personas. El patriarca observaba la pelea con atención mientras hablaba. Lewis evitó por poco asestarle un brutal golpe en la cara a su nuevo amigo, justo a tiempo para esquivar un rápido ataque de espada encantada dirigido hacia él. Para Kane era evidente que la situación era demasiado simple como para descifrarla. No se había previsto ser despedido tan abruptamente. En ese momento, finalmente comprendió por qué Falle también había sido derrotada. Tras arrebatarle la espada al muchacho, Lewis le preguntó a Kane si sentía que a su estilo de lucha le faltaba algo esencial. Kane reveló que había dominado técnicas secretas que se habían transmitido de generación en generación en su familia. El protagonista sugirió que podría haber una solución alternativa. Este suceso sumió al joven en una crisis total. Lewis envainó cuidadosamente la espada que habían estado empuñando. Sacó una pequeña daga de su cinturón y le preguntó a Kane si realmente deseaba superar a su padre. La mirada de William se agudizaba con cada instante que pasaba, intensificándose a medida que observaba la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Sin previo aviso, los dos jóvenes entraron en acción, lanzando un ataque sorpresa contra él con gran destreza marcial. En el ámbito de las artes, la velocidad se reveló como el arma más formidable. El protagonista comprendió que la velocidad por sí sola no era el objetivo final. Era un momento crucial para la toma de decisiones, que exigía reacciones rápidas. La extraordinaria velocidad de Kane armoniza a la perfección con su atributo de viento, lo que convierte el dominio de los ataques de estocada en un desafío formidable. El protagonista se dio cuenta de que seguir los pasos de su abuelo no era el camino que debía tomar. Después de todo, William había alcanzado la categoría de maestro de primer nivel gracias a sus propios esfuerzos únicos. El protagonista le reveló una verdad crucial, haciendo hincapié en que si Kane deseaba volverse más fuerte, debía aprender a adaptarse. Luis le preguntó si estaba preparado para ese momento. Kane afirmó que era diferente a los demás nobles, que a menudo se caracterizaban por su arrogancia y pereza. En cambio, él decidió hacer lo que fuera necesario para alcanzar su libertad. Lois hizo hincapié en que la clave del éxito reside en dominar el juego de pies, atacar con rapidez y retroceder. Kane estaba decidido a demostrarle a su padre la profundidad de su habilidad y su inquebrantable determinación. Así pues, ambos decidieron lanzar su ataque. Kane aceleró el paso, aprovechando el poder de la magia del viento para impulsarse hacia adelante. La preocupación del mayordomo era palpable, pero William lo tranquilizó con un gesto sutil, indicándole que todo estaba bajo control. Esquivó hábilmente el ataque del niño. Estaba dispuesto a repetir las mismas acciones con Lewis. Las dagas, conocidas por su rapidez y excepcional flexibilidad, se convierten en instrumentos letales en manos de un usuario experto. Mediante maniobras precisas, Luis intentó rodear a su objetivo. Guillermo sintió un destello de admiración. Esquivó cada golpe con gran habilidad y mínimo esfuerzo. Kane avanzó una vez más, aprovechando el poder de su magia del viento. Ahora, ambos se concentraron intensamente en alcanzar el mismo objetivo. Kane se maravilló de la nueva ligereza de sus movimientos, deleitándose con la estimulante sensación de agilidad. Con las dagas en la mano, experimentó una sensación de ingravidez que envolvía su cuerpo. Parecía como si él también encarnara el espíritu de un pájaro. Disfruta de la sensación y aprende la técnica rápidamente. William percibe la creciente tensión en el ambiente. El protagonista casi se ve sorprendido por Kane y sus nuevas habilidades. Sin embargo, en el instante en que se aventuraron demasiado cerca, un aura amenazante lo envolvía, irradiando una presión siniestra que inquietaba a quienes lo rodeaban. Cuestiona si Kane realmente está abandonando las técnicas familiares únicamente para demostrar su fuerza de voluntad, considerando que tal estrategia es ingenuamente errónea. Después de ser empujado hacia atrás, los chicos volvieron a la carga, con una energía palpable e incontenible. Ideó una estrategia para acorralar a William de cara al inminente ataque. A pesar de sus diversos intentos, nada resultó efectivo. William preguntó si ese era el alcance de sus esfuerzos. Casi logra sujetar a su hijo con una sola mano. Decidido a tomar el control de la situación, resolvió lanzar un contraataque agresivo. Decidido a llevar el enfrentamiento a una conclusión decisiva, se preparó mentalmente para el acto final. Kane recordó el sabio consejo de Lewis, reflexionando sobre el hecho de que a veces huir no significaba debilidad. Fue una estrategia calculada. Al detener sus movimientos frenéticos, el protagonista sorprendió a su padre con un ataque repentino e inesperado. Kane se lanzó hacia adelante, aprovechando su técnica de viento para impulsarse y superarlo con una velocidad asombrosa. Con Lewis a su lado, el protagonista se preparó para atacar una vez más. William se encontró atrapado en un callejón sin salida, sin ninguna escapatoria a la vista. Anteriormente, Lewis había explicado con más detalle una estrategia de cambio rápido. El protagonista comprendió que cambiar de arma podía tener consecuencias impredecibles. También podía lograrlo con movimientos rápidos para desequilibrar a su oponente. Esta táctica resultó invaluable cuando
cuando orquestó fintas y atrajo a su oponente a trampas. William se vio sometido a una enorme presión por parte de las Bratz, que eran implacables en sus exigencias. Kane acortó la distancia con habilidad, lanzando un ataque deliberadamente lento. En ese momento, William se dio cuenta con crudeza de que ya era demasiado tarde, había sido víctima de un engaño. Kane logró hacerse con un trozo del abrigo del patriarca, pero la batalla estaba lejos de haber terminado. Estaban decididos a seguir demostrando sus capacidades. No fue hasta que William intervino, declarando que era hora de poner fin a la situación. Llamó a su hijo y le aconsejó severamente que defendiera el honor de la familia. Kane desprendía un carisma extraordinario que lo distinguía de los demás. Impulsado por la determinación, William declaró con firmeza que jamás cometería tal acto. Acto seguido, comenzó a analizar la situación con intensidad. El protagonista empleó una variada gama de fintas, manejando hábilmente las dagas y utilizando estratégicamente la retirada como una táctica eficaz. Toda la experiencia le resultó sorprendentemente fascinante. Se quedó asombrado al descubrir que el niño poseía tal conocimiento. Lewis disfrutaba de la práctica, aunque sentía una punzada de decepción al llegar a su fin. Para Kane, este fue un momento crucial. Su padre finalmente lo había reconocido, llenándolo de alegría. Agradecido por el apoyo de Lewis, ahora buscaba expresar su gratitud con un regalo significativo. Dentro de la biblioteca, el joven protagonista conoció una gran variedad de libros. Kane reiteró que no habría encontrado su propio camino sin el apoyo de los demás. Le obsequió generosamente a Luis una colección de objetos de extraordinario valor. Se topó con tomos dedicados a la prestigiosa academia, junto con tratados mágicos que la gente común rara vez vislumbra a lo largo de su vida. Se maravilló ante los fundamentos de la magia y las artes marciales, reconociendo la asombrosa profundidad de su interconexión. Uno de ellos comenzó a hablar sobre los detalles fascinantes del ritual mágico del despertar. Kane completó la tarea en el santuario de Gaia, y a cambio pagó 10 monedas de oro. Se da cuenta de que esa cantidad representa años del presupuesto total del orfanato. Kane le había asegurado con total confianza en la academia que se encargaría de ello sin cobrarle nada, dejando claro que pagar semejante cantidad era simplemente impensable. Le entregó esos regalos para apoyarlo en sus proyectos. Solicitó que se le aclarara si se había cumplido su promesa, a lo que Luis respondió afirmativamente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que necesitaba fondos adicionales. El protagonista contemplaba una carrera en farmacia, atraído por su lucrativo potencial. Sin embargo, pronto reconoció la oportunidad de aprovechar sus conocimientos de una vida anterior, imaginando la creación de productos innovadores que pudieran generar ingresos. Lewis preguntó por los vínculos de la familia con los comerciantes. Anticipaba que su amigo pronto descubriría el motivo de su pregunta. Una semana después, la academia bullía de emoción al celebrar su gran ceremonia de admisión. Lewis sonríe radiante de alegría al ponerse el uniforme escolar, asumiendo su significado. El seductor aroma que emanaba de él cautivó a una chica que se encontraba cerca, lo que la llevó a especular que el protagonista debía pertenecer a la élite adinerada. Se acercó a él con gran interés, deseosa de mostrarle los alrededores. Lewis expresó su gratitud antes de presentarse. Al no reconocer su apellido, el buscador de oro supuso instintivamente que debía ser el hijo ilegítimo de un hombre rico. Con el paso de los años del emperador, las tensiones entre los herederos y la nobleza comenzaron a aumentar, lo que provocó una serie de feroces enfrentamientos. El caos se extendió también a la academia, donde el director hizo todo lo posible por mantener el orden, pero la institución siguió sumida en el desorden. La lucha por el poder y los recursos dentro de la institución era implacable, y aquellos que no conseguían obtener suficientes créditos se enfrentaban a la expulsión. Ella animó a Lewis a seguir esforzándose y luchando por el éxito. Preguntó a qué bando apoyaba actualmente su familia. De repente, una voz interrumpió su conversación, identificando al plebeyo con sorprendente familiaridad. Bran expresó su alegría al conocer a aquel extraordinario plebeyo, refiriéndose a él cariñosamente como nuestro muchacho. Su decepción aumentó al darse cuenta de que él desprendía un inconfundible aroma a opulencia. Se marchó furiosa, convencida de que había perdido el tiempo. Bran comentó que la academia se parecía a una versión en miniatura del propio imperio. El mundo estaba lleno de individuos que perseguían incansablemente sus deseos. Kane llegó poco después de las 2, buscando a su joven amigo. Bran se acercó a los demás estudiantes de primer año, ofreciéndoles su apoyo y animándolos a que acudieran a él siempre que necesitaran ayuda. Sin embargo, también era un estratega astuto, movido por sus propias ambiciones. Kane sintió una oleada de curiosidad por su conversación, pero Lewis la desestimó, asegurándole que no tenía ninguna importancia. Kane reveló que la persona en cuestión era el hijo del rector, aunque su relación seguía siendo distante. La chica pelirroja hizo un comentario sobre su decencia, y su observación los tomó a ambos por sorpresa cuando él apareció inesperadamente. Miliana también la acompañó. El chico le expresó su gratitud por el apoyo recibido durante los exámenes, pero ella insistió en que él se había ganado su éxito gracias a su propio esfuerzo. Decidida a no dejarse vencer de nuevo, juró que en su próximo encuentro, la victoria sería suya. Kane sentía una aversión innegable hacia ella, y constantemente se sentía desafiado en su presencia. Miliana instó a su amiga a acelerar el paso y completar el proceso de inscripción. Kane extendió la mano y le entregó a Lewis una bolsa que era notablemente pesada y que estaba casi rebosante de contenido. Siguió diligentemente las instrucciones del joven y, juntos, crearon varios perfumes exquisitos. Aunque no estaba seguro del potencial de ganancia,
ganancias, Kane albergaba dudas, pero el protagonista irradiaba confianza en su proyecto. Consciente de la gran demanda y el elevado precio, Kane decidió comprar uno como regalo para su madre. Una verdad oculta flotaba entre ellos, pero ahora el protagonista volvió a centrar su atención en las exigencias de la academia. Lewis recibió una tarjeta de crédito, y su instructor expresó su esperanza de que algún día se convirtiera en un gran maestro. Un sector de estudiantes de bajos recursos expresó su desdén por la presencia de un plebeyo entre ellos, especialmente después de que circularan rumores sobre la expulsión de Sie. El hombre responsable de contratar asesinos para eliminar a Lewis tenía un hermano mayor llamado Jess, un hecho que no hizo sino aumentar la tensión en torno a sus acciones. Se hizo evidente que aquel individuo insensato ya había puesto sus ojos en el protagonista. Jess prevé una experiencia emocionante y placentera por delante. Planeaba llevar gradualmente a su hijo al borde de la locura. En un gran salón, el director dio una calurosa bienvenida a los nuevos alumnos. Se hizo evidente que todo había sido un engaño. La multitud de estudiantes congregados en el salón superaba con creces el número de quienes habían aprobado. Debían sentir orgullo por su presencia, reconociendo que ese momento marcaba el comienzo de sus vidas. El protagonista comprendía la necesidad de una superación personal constante, esforzándose por volverse más fuerte y hábil. Había llegado el momento de que el representante de primer año pronunciara su discurso. Neil, el hombre musculoso, entró en la habitación completamente desnudo. La inesperada estatura del plebeyo pilló a todos desprevenidos. Uno de los profesores estaba furioso, pero el director intervino, impidiendo que la situación empeorara. Neil observó cómo se desarrollaba el tenso intercambio. Captó la atención de todos, instándolos a escuchar con atención. La ambición del protagonista es triunfar sobre todos sus rivales, sin dejar a nadie sin poner a prueba. Los estudiantes rebosan de una sensación de intimidación y una ira contenida. Neil siguió afirmando su dominio, declarando que todos a su alrededor eran débiles y que solo él poseía la verdadera fuerza. La perspectiva de tener que dar clase a alguien como él suponía un reto importante para los profesores. Neil reveló que tenía un objetivo principal en la mira. Con gran precisión, lanzó su hacha hacia. Finalmente, reposa a los pies de alguien verdaderamente importante. Claramente, el protagonista se sintió sorprendido por la repentina atención que se dirigía hacia él. Neil declaró que estaban a punto de entrar en batalla. Kane parecía haber caído en la trampa, un brillo ansioso en sus ojos revelaba su genuino interés. Se interpuso entre ellos, afirmando que la ceremonia aún estaba en curso. Neil pregunta si el protagonista siente miedo, al igual que el individuo bullicioso que está a su lado. Un perro que ha dominado el arte de ladrar, su único medio de comunicación. Kane sentía un profundo rechazo hacia esa situación. Impulsado por una oleada de frustración, se abalanzó hacia adelante para enfrentarse al arrogante extra con un potente puñetazo. Sin embargo, el protagonista rápidamente extendió la mano y le pidió suavemente a su amigo que respirara hondo y se relajara. Neil se jacta con confianza de ser capaz de derrotar a ambos adversarios simultáneamente, desestimándolos como meros cobardes. Brian se acercó a ellos, reconociendo sus impresionantes talentos, y les propuso que hicieran un esfuerzo por llevarse bien. En un lugar como este, las personas egoístas como Neil a menudo terminan cavando su propia tumba. La pelirroja le indicó con desdén que se marchara. El protagonista no tenía ningún interés en aquellos a quienes consideraba débiles, y Brian sintió una punzada de ofensa ante ese desprecio. Los demás estudiantes esperaban con impaciencia el desarrollo del drama, viendo a Neo simplemente como un plebeyo cualquiera, nada más que una fuente de entretenimiento. Kane reflexiona sobre la dura realidad de que, para algunas personas, las lecciones solo se aprenden a través de experiencias difíciles. Justo cuando Neo se disponía a iniciar una confrontación, un profesor intervino, deteniéndolo en seco. El protagonista se dio cuenta de que el lugar tenía normas estrictas que regían los duelos, y que ese tipo de acercamiento estaba explícitamente prohibido. Por lo general, quienes infringen las normas se enfrentan a la expulsión, un destino que se cernía sobre Neo. Rápidamente se recompuso, dándose cuenta de que mantener la compostura era esencial para evitar la expulsión. Declaró que la batalla tendría que posponerse un poco más. Juró que tarde o temprano conocería a Lewis. Cuando el profesor concluyó la ceremonia, una sensación de liberación inundó a los alumnos, concediéndoles todo el día para ellos mismos. El protagonista se sintió desconcertado por la inesperada oleada de atención dirigida hacia él. Kane culpó de toda la situación a la molesta chica, provocando la ira de Faye con su comentario. Finalmente, la protagonista reconoció que la situación era culpa suya, derivada de su confrontación con él durante el examen final. Al expirar el tiempo, el partido terminó en empate. Sin embargo, Neo se enteró de los rumores sobre su derrota ante Lewis. Sintió un gran alivio al darse cuenta de que se había evitado un gran problema. Kane les ordenó con urgencia que abandonaran la zona inmediatamente. Tras los recientes acontecimientos, parecía que todas las miradas estaban puestas en ellos. Dentro de los bulliciosos confines de la tienda de la academia, Lewis llega a la sorprendente conclusión de que todo lo que le rodea tiene un precio exorbitante. El dependiente le informó de que también ofrecían artículos económicos como una almohada que costaba tan solo 30 monedas de plata. Sin embargo, a medida que ella va revelando más de sí misma, Lewis se siente cada vez más incómodo. Kane afirma rotundamente que todo en la academia tiene un precio excesivo, haciendo hincapié en la gran importancia que tienen el dinero y el crédito dentro de sus muros. Lewis compró el kit de iniciación, desembolsando 100 monedas
monedas de plata. Afortunadamente, había logrado obtener ganancias con la venta de perfumes y, con los fondos restantes, planeaba hacer una generosa donación al orfanato. Al reconocer el papel vital que desempeñaban las pociones en su entrenamiento, comprendió que acumular riqueza era imperativo. Mientras la chica pelirroja se marchaba, era plenamente consciente de que al día siguiente se celebraría la ceremonia de despertar de Luis. Mientras tanto, la mente del protagonista estaba centrada únicamente en la idea de acumular riqueza. Mientras recorría los pasillos de la residencia estudiantil, una sensación de aprensión lo invadió. Deseaba fervientemente una habitación privada y temía la idea de compartir espacio con un compañero de cuarto excéntrico. Alcanzó a observar una actividad intrigante que se desarrollaba en una de las habitaciones. Un individuo desconocido arrojaba objetos al pasillo. Un grupo de individuos desconsiderados estalló en una acalorada discusión, sus voces chocando en una caótica discordia. En el centro del grupo se encuentra un joven, envuelto en un aura de silencio. Uno de los individuos agarró al chico por el cuello y le hizo una pregunta provocativa sobre si estaba dispuesto a pelear. En ese momento, un dedo tocó suavemente el brazo del cretino, llamando su atención. Una extraña sensación le recorrió el brazo, inquietándolo. Luis emitió la advertencia para dejar claro que estaba estrictamente prohibido luchar en ese lugar. Uno a uno, los agresores comenzaron a retirarse gradualmente. Sin embargo, el hombre que había sido picado en el brazo hervía de ira, dispuesto a vengarse. El protagonista levanta rápidamente sus defensas, posicionándose con destreza para bloquear el ataque inminente. Manejó la situación con habilidad, provocando que el individuo arrogante hiriera involuntariamente a uno de sus propios aliados. Aprovechando la oportunidad, Luis declaró con seguridad que no había hecho daño a nadie y se jactó de tener testigos que corroboraban sus afirmaciones. La acalorada discusión persistió entre los implicados, y su confusión era evidente mientras intentaban comprender los acontecimientos que acababan de desarrollarse. Luis extiende la mano y roza suavemente una de sus piernas. Sin dudarlo, rápidamente apuntó a otro de los alborotadores con una patada bien dirigida. Su confusión se acentuaba con cada instante que pasaba. El protagonista se enfrenta a otro individuo insolente. El protagonista experimenta una sensación inquietante que recorre todo su cuerpo. Poco después, se encontraron heridos y completamente desconcertados. Entre la multitud circulaban murmullos que culpaban directamente a su principal protagonista. Sin embargo, Luis insistió en que no había tomado ninguna medida y creía que no debía ser considerado responsable de la situación. Entonces, uno de ellos, sin rodeos, calificó a Luis de monstruo. Esto enfureció al joven. Sin embargo, en ese momento, el bondadoso muchacho decidió actuar. Luis llegó a la conclusión de que tomar cualquier otra medida sería imprudente. Sugirió que, si los estudiantes tenían quejas, debían dirigirse colectivamente al director para expresar sus inquietudes. El grupo de alborotadores cambió rápidamente de opinión y optó por huir sin dudarlo un instante. Luis se presentó cordialmente a su nuevo compañero de cuarto, deseoso de entablar una relación amistosa. Permaneció en silencio, sin responder. Sin embargo, la variedad de objetos que transportaba sugería que probablemente se llamaba Cara. Luis se vio envuelto en una neblina de incertidumbre. De repente, la puerta se cerró de golpe, truncando cualquier posibilidad de conversación con él. El protagonista encontró al hombre peculiar, ya que ignoraba a Luis por completo y con descaro. A pesar de ser solo el primer día en la academia, la intensidad era abrumadora. En los pasillos tenuemente iluminados, una figura acechaba, tramando un plan que irradiaba peligro y despertaba sospechas. El video llegó a su fin en este punto. Si el público disfrutaba de la experiencia, el protagonista les animaba a expresar su agradecimiento con un me gusta, prometiendo regresar para otro encuentro en el futuro. Se despidió con un adiós sencillo pero conmovedor.